y les agradezco muchísimo el entusiasmo con el que están arrancando el semestre. Y me gustaría comenzar este video. Tiene como objetivo empezar a revisar los temas relacionados con capital humano y vamos a empezar a hablar de qué entendemos por capital humano, cuál es el concepto de capital humano para poder en este sentido revisar el resto de los temas que vamos a abordar en nuestra materia. Y estamos en nuestra primera unidad para ver conceptos generales. Y lo primero que me gustaría que aterrizáramos, que revisáramos es qué es el capital humano, ¿no? Para todos partir de la misma base y del mismo concepto. Y bueno, ¿qué podríamos decir en relación con el capital humano? Bueno, el capital humano, cuando hablamos de capital humano hablamos de la gente como probablemente el recurso más importante que le puede agregar más valor hoy a las empresas. Vamos a utilizar el modelo de capital intelectual llamado Intellect, que es un modelo que surgió a fines de los años 90 del siglo pasado y que es diseñado, propuesto por Euroforum como esquema conceptual para explicar en qué consiste el capital humano. Bueno, primero vamos a partir del capital intelectual. Y vamos a entender el capital intelectual como aquel capital que nos va a permitir construir riqueza, que nos va a permitir crear valor, eh, no desde la perspectiva clásica en la teoría económica, no como aquellos medios que nos van a ayudar a producir, no como aquellos elementos que posee un inversionista, por ejemplo, no solo como riqueza o bienes materiales o maquinaria y equipo que nos permita simplemente el ponerla a trabajar, el tomar, digamos, esos activos o esos recursos que son más bien tangibles, esos activos financieros para comprar materia prima, para comprar maquinaria y empezar a crear riqueza, ¿no? Para producir zapatos, para producir ropa, para elaborar distintos bienes de consumo o incluso para poder transformar una serie de actividades en un servicio que se le pueda dar a la gente en un mercado específico. El capital intelectual como concepto ha evolucionado un poco más y lo entendemos ahora, sobre todo en el contexto de las revoluciones industriales, que ya vamos en la cuarta, no me quisiera yo meter en ese tema porque es un poco complejo, pero hoy en pleno siglo XXI, desde fines del siglo XX, empezamos a ver que no es suficiente tener dinero, tener recursos financieros para crear riqueza o crearla en una manera en la que la crean empresas más competentes para hacerlo, ¿no? Como por ejemplo puede ser Google o como por ejemplo puede ser Facebook o Tesla, empresas que tienen ciertos recursos tangibles, pero sobre todo tienen recursos intangibles. Es decir, hoy genera más dinero la creatividad, genera más dinero las capacidades de la gente para atenderte bien y crear una súper experiencia que simplemente tener el mejor equipo de cocina o la mejor maquinaria para producir una serie de bienes o de servicios, ¿no? No basta tener solamente capital tangible, sino también intangible. Y a este le llamamos capital intelectual, sobre todo en el contexto de la revolución industrial, de la cuarta revolución industrial, del desarrollo tan dinámico de la tecnología, pues hoy necesitamos de la inventiva, de la creatividad, de la innovación, para poder ir al ritmo de ese desarrollo tecnológico y poder crear riqueza, para crear valor de una manera en la que los competidores no lo hagan, para ser diferentes, para posicionarnos
crear ventajas competitivas, todos esos conceptos que seguramente ustedes han visto en algunas otras materias, hoy más que nunca dependen de que las organizaciones, de que las empresas posean capital intelectual. Y este capital intelectual, tomando como base el modelo Intellect, está estructurado por tres distintos tipos de capitales: el capital humano, el capital estructural y el capital relacional. ¿Y en qué consiste cada uno de ellos? Y es aquí donde nos vamos a meter en materia con el capital humano o en relación con el capital humano. Bueno, primero, el capital intelectual tiene que ver con la gente que va a hacer posible que la organización funcione, que la empresa pueda crear valor para sus clientes, que pueda diseñar productos padrísimos, increíbles, que realmente le gusten a la gente, ¿no? O dar un servicio que haga que la gente esté fascinada y quiera regresar a tu restaurante, a tu hotel, a tu cafetería, a tu salón de belleza o a tu taller, al tipo de negocio que sea, ¿no? El capital humano entonces tiene que ver con la gente, pero no es el concepto clásico en economía de manos de obra, de gente como si fuera un bulto que llega a trabajar y simplemente que pone una serie de actividades, cubre un turno y que es fácilmente reemplazable cuando ya no quiera trabajar o cuando no esté haciendo bien su trabajo, lo corremos y lo reemplazamos por alguien más. El capital humano es algo más allá, mucho más complejo que esa idea, porque implica gente, pero gente creativa, con talento, con capacidades, con competencias, que es un concepto que en unidades posteriores vamos a desglosar, vamos a aterrizar, que es muy importante dentro del capital humano. Gente que esté contenta haciendo su chamba, que esté satisfecha, por lo tanto tiene permanencia y va a estar un buen rato con nosotros en la organización, pero que se pone la camiseta, que tiene ese compromiso y que va a ir desarrollando una serie de habilidades, las va a ir perfeccionando, va aprendiendo cosas nuevas y va a hacer que sus competencias sean también las competencias de la empresa. El talento que tiene la gente para encantar a los clientes, para eh, poder elaborar los platillos más ricos, suculentos, deliciosos, que no puedes probar en ningún otro lado. Eh, para sentirte como en casa, como no te sientes en ningún otro lado. Para crear esa experiencia. Eso te lo da la gente, única y exclusivamente la gente. Y pienso que en el turismo, en el sector turístico y en la industria de la hospitalidad, eh, hay un mayor énfasis y es mucho más obvio la necesidad de ese capital humano, de esa gente que ponga en marcha sus competencias, que trabaje en equipo, que tenga un liderazgo para proponer cosas y para poder desarrollar nuevos productos, servicios, ponerle su propio toque a la forma en la que encantamos a la gente y a los clientes, ¿no? Y básicamente en eso consiste el capital humano, ¿no? Tiene que ver con la gente, con sus capacidades, con la forma en la que va a dejar huella a través de su creatividad dentro de la empresa, y mientras más tiempo se quede en la empresa, pues va a ser parte de ese capital humano, de esas capacidades humanas con que la empresa puede contar y de la que puede incluso presumir. Cuando a veces escuchamos que las empresas dicen que tienen al mejor talento, que tienen a los mejores profesionales del mercado, bueno, mientras los retenga y sigan estando con ellos, pues es parte de su capital intelectual. Y seguramente esa marca, esa empresa vale más que otras en el mercado gracias a esas capacidades, pero también a ese entusiasmo, ese espíritu que le pone la gente, ¿no? Y desde luego, las grandes preocupaciones en el presente de capital humano pues tienen que ver con que la gente esté contenta, que esté satisfecha, entender cómo es el personal, el poder identificar cuáles son las competencias clave que la gente necesita para trabajar y hacer las cosas con calidad, tener liderazgo y tener un buen modelo de liderazgo
que le permita a la gente ubicar cuáles son las prioridades, moverse y saber hacia dónde va en el futuro, trabajar en equipo y desde luego el darle estabilidad a la gente, que no estén pensando que van a perder en cualquier momento su trabajo, mientras tengan este sentido de que pueden perder su trabajo y de que no son valorados, pues no van a poner ni van a aportar el máximo de sus capacidades en la organización, ¿no? Y para el futuro, pues es importante mejorar las competencias que hoy se tienen, innovar, pensar en de qué manera ahora, sobre todo con los retos que hoy tenemos, vamos a encantar a nuestros clientes, vamos a ahorrar en costos sin sacrificar la calidad de lo que hacemos, etcétera, etcétera. Bueno, todo esto lo entendemos como capital humano, que es una parte, es un pedazo de todo, de toda esta sombrilla a la que le llamamos capital intelectual. También existe el capital estructural, que en pocas palabras tiene que ver con el diseño de la organización, que tiene que ver con la forma en la que está estructurada o construida la empresa o la organización, su cultura, su filosofía, su misión, sus valores, los procesos de trabajo, el know-how que tienen para producir bienes o servicios, los procedimientos, los procesos, toda la tecnología. Eh, Cuando ya está mucho más desarrollado y avanzado este capital estructural, pues ya tenemos patentes, marcas registradas, que hacen que la empresa valga más por esa parte no tangible o intelectual que tiene que ver con la estructura de la organización. Y algo muy importante es cómo vamos a conservar y cuidar y sistematizar lo que hoy hacemos y hacemos bien dentro de la organización. Muchas veces tenemos recetas, tenemos procesos que solo conoce la gente, el capital humano, porque nunca nos hemos tomado el tiempo para estructurarlos, para documentarlos y además dárselos a conocer a la gente. Este es un gran tema de capital estructural. E irlos renovando, irlos actualizando, irlos perfeccionando para evitar que la competencia también se los piratee y nos los robe, ¿no? Tiene que ver con cómo usamos las tecnologías de información en nuestros procesos o sistemas de comunicación, etcétera, etcétera, ¿no? Y bueno, también la innovación es un tema importante para el futuro en el capital estructural. Hoy estamos manejando nuestro trabajo con estos procesos, hoy atendemos al cliente de esta manera, hoy tenemos estas patentes, pero ¿qué más vamos a desarrollar? ¿Qué nuevos productos, qué nuevos procesos, qué nuevas marcas podemos ir construyendo para que el cliente siga enamorado de lo que hacemos, ¿no? De qué manera modificamos o fortalecemos la cultura que hemos construido dentro de la organización para que ésta funcione de una manera adecuada y permita que la gente trabaje enfocada, orientada hacia lo que tiene que hacer para crear valor para la empresa y para los clientes. Entonces, bueno, este es el capital estructural que tiene que ver con este diseño de la organización y si ese diseño de la organización crea valor, pues evidentemente es una parte importante de su capital intelectual. Y otro elemento clave, el tercer elemento clave dentro de este modelo de capital intelectual es el capital relacional. Tenemos gente con competencias, con pasión, con habilidades, tenemos un diseño de la organización, procesos, sistemas, pero también muchas veces las organizaciones tienen y necesitan reforzar prácticamente la parte de las relaciones. Y hay empresas que tienen muchas relaciones y que gracias a esas relaciones pueden avanzar y pueden crear valor, construir eh, mayores capacidades, pueden avanzar en sus mercados, pueden atraer a nuevos clientes. Hay empresas que tienen una excelente relación con sus proveedores, por ejemplo, que tienen clientes leales y que ya tienen incluso una base leal de clientes gracias a una serie de procesos que han seguido y en donde los clientes podrían matar por esa marca o por un cierto tipo de producto y siempre regresan a pesar de que haya otros competidores en el mercado. Eso es capital relacional. La empresa vale no tanto por la infraestructura o el número de sucursales, sino porque también tienen ya un grupo de clientes cautivos súper emocionados, fascinados
con lo que hace la empresa y le seguirá comprando el producto o servicio. Quizá si pensamos un poco podemos identificar algunas empresas que tienen una buena base de capital relacional simplemente del lado de los clientes, pero también pueden tener, aparte de clientes leales, satisfechos, contentos y que interactúan todo el tiempo con la empresa, también una muy buena relación con proveedores, alianzas incluso con otras empresas que son de la misma industria y con las que se pueden hacer proyectos comunes, eh, interrelación muy fuerte con universidades, con gobierno, etcétera. Entonces, todo esto al final del día va a promover la marca y va a promover la imagen de la empresa y va a hacer que valga más dinero por las relaciones que ha construido. Entonces, bueno, a este le llamamos capital relacional. Y algo muy importante en el lado, en el contexto del capital relacional, pues implica el ver cómo podemos retener esa gente, porque los clientes que hoy son muy leales y que están encantadísimos con nosotros, mañana se pueden ir con un competidor o pueden desencantarse de nosotros si dejamos de hacer las cosas adecuadas, ¿no? Si dejamos de eh, seguir creando valor para ellos, si nuestro producto o servicio deja de tener atributos o deja de tener características que valoren, si dejan de sentir que los cuidamos, los protegemos o que estamos de su lado. Entonces, bueno, prácticamente estos serían los tres elementos de capital humano, de capital intelectual, perdón, y uno de ellos es el capital humano, que de alguna manera es sobre el que vamos a trabajar a lo largo del curso. De nada sirve que nosotros tengamos buenos procesos, que tengamos marcas, patentes, incluso hoy en día haber llegado a construir una base leal de clientes, si de repente vamos erosionando nuestro capital humano, si dejamos de tener gente capaz, gente leal, gente con competencias, gente que dé la vida por la empresa, porque le apasiona lo que hace, porque está enamorado de su lugar de trabajo. Y esto que estoy mencionando de repente no es tan fácil lograrlo. Y hoy, sobre todo con la crisis que vivimos hoy en día, con estas situaciones que hemos estado experimentando estos años y este año en lo particular, eh, pues va a ser más difícil todavía que los colaboradores encuentren lugares en donde se sientan a gusto, cómodos, felices, donde los cuidemos. Esta es la tónica de todo lo que vamos a ver a lo largo del curso. El manejo del capital humano como parte de ese capital intelectual que nos va a permitir ser más competitivos, crear riqueza, crear valor. Solamente es posible a través de procesos eficientes para y una buena estrategia que es sobre lo que vamos a trabajar más adelante en la unidad 2, que nos permita cuidar realmente a ese recurso, cuidar a la gente, que permita que todo ese capital intelectual funcione y que le podamos dar los mejores productos a nuestros clientes, el mejor servicio y desde luego a través de eso crear ventajas competitivas. Bueno, pues esto es el concepto de capital humano, es una parte importante del capital intelectual. Espero que esto nos sirva para empezar a ubicar tanto el término como la importancia que tiene y a través de el resto de las lecturas y las actividades que vamos a hacer en esta primera unidad, vamos a terminar de aterrizar un poquito cómo se maneja, cuáles son las actividades clave en el proceso del manejo de capital humano, de la gestión del capital humano, y esto nos va a permitir avanzar más adelante con los otros temas. Pues bueno, con esto terminamos este primer video y esta primera explicación. Muchísimas gracias por su atención y pues seguimos en contacto a lo largo de este semestre para ir avanzando en las actividades y desde luego pues en alcanzar los objetivos de aprendizaje que tenemos para este curso. Un gusto, bienvenidos y seguimos en contacto.